Mi hijo organizó la fiesta de mis 72 años como si él fuera el verdadero dueño de la empresa que yo construí durante 4 décadas con mis manos, mi sangre y mis madrugadas. Contrató un salón de cristal en el piso 42 del Torre Diamante, el edificio más lujoso del estado, con vista panorámica de toda la ciudad. Invitó a senadores, a 3 diputados federales, al presidente de la Cámara de Comercio, a periodistas de negocios que escriben en las revistas que se acomodan en las salas de espera de los consultorios caros. Mandó imprimir unas tarjetas de invitación en papel de algodón de 300 gramos, con letras repujadas en oro de verdad que decían: celebrando el nuevo liderazgo de Textilera Montoya. Era Rodrigo Montoya. 3 años de crecimiento y visión. No decía mi nombre en ningún lado. El festejado, yo, Aurelio Montoya, el hombre que fundó esa empresa cuando no tenía ni para el camión, no aparecía ni en la letra más pequeña de la invitación. Pero eso no fue lo peor. Lo peor lo descubrí 3 días antes de la fiesta, en la oscuridad de mi propio estudio, escuchando una grabación que mi hijo olvidó en un teléfono viejo dentro del cajón de mi escritorio. Una grabación que duró 22 minutos. 22 minutos que me enseñaron que el hombre que había criado, al que le había dado todo, era un extraño que llevaba 3 años destruyendo metódicamente lo que yo tardé 40 en construir. Esa noche no lloré. No grité. No agarré el teléfono para confrontarlo. Simplemente me senté en mi sillón de cuero, el mismo que he tenido desde que firmé el primer contrato grande de la empresa, y tomé la decisión más fría y calculada de toda mi vida. Si quieres saber exactamente qué decía esa grabación, cómo se armó el plan que destruyó a mi hijo, y cómo terminó esa noche en el piso 42 del Torre Diamante con esposas de acero y lágrimas de vergüenza, quédate hasta el final. Antes de continuar, hazme el favor de darle me gusta a este video. Para un hombre de 72 años que aprendió a contar su historia en pantalla más tarde de lo que hubiera querido, cada me gusta significa que la voz no se pierde en el silencio. Y déjame saber en los comentarios desde qué rincón del mundo me escuchas y qué hora es ahí donde estás. Tu presencia significa más de lo que crees. Parte 2. El hombre que construyó todo. Para entender lo que pasó esa noche, tienes que entender de dónde vengo. No porque quiera lástima, sino porque el contexto importa. La magnitud de la traición solo se mide cuando sabes la magnitud del sacrificio. Llegué a esta ciudad con 17 años y una mochila de lona con 3 mudas de ropa, una fotografía de mi madre y 300 pesos que mi padre me dio apretándome la mano con fuerza antes de subirme al autobús. Oriundo de un pueblo pequeño en las montañas, donde el trabajo más ambicioso al que podía aspirar un muchacho de familia humilde era ordeñar vacas o cortar caña en los ranchos del patrón. Mi padre era sastre. Cosía trajes para los hombres del pueblo, les remendaba la ropa, les ajustaba las medidas con la paciencia infinita de los artesanos de pueblo. Ganaba lo suficiente para que comeríamos, pero nunca lo suficiente para que sobrara algo al final del mes. Lo veía trabajar de madrugada bajo una lámpara de petróleo, con los anteojos resbalándose por la nariz y los dedos llenos de pinchazos de aguja, contando cada hilo de la tela, juzgando la calidad de un corte con el tacto de quien conoce los materiales mejor que a sí mismo. Y yo me prometí a mí mismo que algún día haría algo con ese conocimiento que mi padre me había regalado sin saber que me lo estaba regalando. El conocimiento del hilo, la tela, la confección, la diferencia entre lo que dura y lo que aparenta. Llegué a la ciudad y conseguí trabajo como cargador en una bodega de telas en el mercado textil del centro. Cargaba rollos de manta y popelín desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Los rollos pesaban entre 20 y 40 kilos, dependiendo del material y de cuánto llevaban en el estante. Al final del primer mes tenía los hombros en carne viva debajo de la ropa. Me pagaban una miseria, pero me pagaban. Y mientras cargaba, yo miraba. Miraba cómo llegaban los compradores, cómo regateaban, cómo escogían los materiales pasando los dedos sobre la tela como si pudieran leerle la historia. Miraba qué telas se vendían más, cuáles se quedaban en el estante acumulando polvo. Empecé a entender la diferencia entre el precio del rollo puesto en bodega y el precio del metro puesto en el mostrador de una tienda de ropa. Empecé a entender el margen. Empecé a entender que el dinero real no estaba en la tela misma,
sino en mover la tela del lugar donde sobraba al lugar donde faltaba. A los 23 años ya era el supervisor de la bodega. A los 26 le pedí prestado dinero a mi madre, que había vendido sus aretes de boda para dármelo sin que yo se lo pidiera explícitamente, porque las madres saben leer los silencios de sus hijos mejor que los discursos, y abrí un pequeño local de 4 metros por 4 en la ladera del mercado. Vendía retazos, telas de segunda, manta por metro a las costureras del barrio. Era tan pequeño ese local que cuando entraban 2 clientes al mismo tiempo tenían que meterse de lado, y yo tenía que quedarme pegado al estante para que cupieran. Pero en ese local aprendí a vender. Aprendí que la gente no compra tela, compra la posibilidad de algo hermoso. A los 32 años, Textilera Montoya ya existía como empresa formal registrada ante el SAT con su RFC y sus facturas y su sello de hule que yo mismo estampaba en cada documento. Tenía 3 empleados, una camioneta de segunda mano y un contrato con una fábrica de uniformes escolares que me mantuvo trabajando día y noche durante 2 años sin parar, calculando cortes para no desperdiciar tela, negociando precios de botones y cierres con proveedores que me miraban por encima del hombro, porque era joven y no tenía historial crediticio que respaldara mi nombre. Reinvertí cada peso. No me compré carro nuevo. No me fui de vacaciones. Cuando todo el mundo de mi generación se iba a Acapulco en Semana Santa, yo estaba revisando facturas en la bodega bajo un foco de luz blanca con el olor a tela nueva y a aceite de máquina de coser llenándome los pulmones. Hubo un año, cuando tenía 35, en que no me compré ropa nueva porque necesitaba ese dinero para pagar el seguro social de mis 2 empleados, y no quería que ninguno de ellos perdiera su cobertura médica por un mes malo. Para cuando cumplí 40 años, Textilera Montoya tenía 120 empleados y distribuía en 6 estados de la República. Para cuando cumplí 50, éramos 400 personas con contratos gubernamentales, uniformes para hospitales públicos, telas técnicas para la industria automotriz del norte del país. Para cuando cumplí 60, la empresa facturaba 500 millones de pesos anuales y tenía el nombre más respetado del sector textil en la región, el tipo de nombre que los compradores mencionan con una confianza que no necesita de adjetivos. No lo logré solo, lo sé. Mi esposa Rosa, que falleció hace 5 años de un cáncer que fue más rápido que todos los oncólogos que consultamos y que todos los hospitales que visitamos, estuvo a mi lado desde los 30. Rosa Medina de Montoya, que llegó a mi vida cuando yo era un hombre joven con más ambición que recursos y que decidió, contra el consejo de su familia que esperaba para ella un hombre ya establecido, quedarse y construir conmigo. Llegó la contabilidad cuando no podíamos pagar a un contador de tiempo completo. Atendió llamadas cuando no teníamos recepcionista y la empresa era literalmente una línea de teléfono de casa que sonaba a cualquier hora. Cocinó para los empleados el día que terminamos el primer gran contrato, porque no teníamos para pagarles tiempo extra, y ella decidió que lo celebraríamos de todas formas, con tamales y atole que preparó desde la noche anterior. Rosa fue la columna vertebral de una empresa que el mundo veía como mía. Y Rodrigo, nuestro hijo, creció viendo todo eso. Lo llevé a las obras desde chico, al mercado desde antes de que supiera leer, a las juntas con clientes cuando ya tenía edad de entender lo que se hablaba. Le enseñé a leer un balance a los 12 años, sentados los dos en la mesa de la cocina con los estados de cuenta del banco extendidos entre los platos del desayuno. Le expliqué la diferencia entre activos y pasivos, entre flujo de caja y utilidad neta, entre lo que el papel dice y lo que la realidad muestra. Pagué su carrera en administración de empresas en la universidad más cara del estado. Le pagué una maestría en finanzas en España, en Barcelona, donde vivió 2 años entre estudiantes de 15 nacionalidades distintas y donde, supuse yo, aprendería a ver el mundo de manera más amplia. Lo traje de regreso y lo fui metiendo en la empresa departamento por departamento, área por área, para que aprendiera desde adentro. Primero en compras, donde entendería el costo real de la materia prima. Luego en producción, donde vería con sus propios ojos lo que cuesta convertir una bobina de hilo en un metro de tela terminada. Luego en ventas, donde aprendería que los clientes no te compran por el catálogo, te compran por la confianza. Le di el tiempo y el espacio para crecer. Le di, también, los errores. Porque los errores son el precio de aprender,
Y un padre que no deja errar a su hijo en el margen controlado, está criando a alguien que se derrumba cuando el error llega de verdad. Y luego, cuando cumplí 69 años, hice lo que creí que era el acto de amor más grande de mi vida. Le entregué la dirección general de Textilera Montoya. Fue una ceremonia pequeña, sin prensa, sin discursos largos. Solo el equipo directivo completo y algunos clientes importantes que llevaban años con nosotros. Le di la placa. Le di la oficina de la esquina con las paredes de cristal desde donde se ve toda la ciudad extendida como un mapa de lo que se puede construir si uno tiene la determinación suficiente. Le di el título de director general. Lo que no le dije, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo conservaba el 51% de las acciones con derecho a voto. Seguía siendo el presidente del Consejo de Administración. Seguía teniendo el poder de vetar cualquier decisión estratégica que pudiera afectar el futuro de la empresa. Pero en papel, para el mundo, para la familia de Valentina y para los socios nuevos que Rodrigo fue sumando, yo era simplemente el fundador retirado que se asomaba a ver cómo iban las cosas. Los Serrano. Necesito hablar de los Serrano. Parte 3. La familia de su esposa. Valentina Serrano entró a la vida de Rodrigo cuando él tenía 34 años, recién regresado de España con su maestría y un guardarropa europeo que le había costado más que el sueldo mensual combinado de 3 de mis empleados de planta. La conoció en una cena de negocios organizada por un amigo en común, el tipo de cena donde la gente se presenta con sus logros como si fueran tarjetas de presentación. Valentina era hija de Gustavo Serrano, un hombre que en los 90 había tenido una importadora de ropa que llegó a tener su momento de esplendor, pero que para cuando Valentina y Rodrigo se conocieron, ya era solo una sombra financiera sostenida por las apariencias, el crédito y la memoria de lo que alguna vez fue. Yo lo supe desde la primera cena familiar que compartimos. Los empresarios que llevan décadas en el mundo de los negocios desarrollamos un sexto sentido para detectar la diferencia entre el dinero real y el dinero prestado. El dinero real es tranquilo. No necesita demostrar nada porque ya está demostrado por los hechos. El dinero prestado hace ruido. Llega con marca en la solapa de la camisa, en el reloj de la muñeca, en el nombre del restaurante que escoge para impresionar. Nombra a su club social en cada segunda frase. Menciona los viajes como si viajar fuera un logro en lugar de una consecuencia del trabajo. Gustavo Serrano era el segundo tipo. Sus trajes eran impecables y recién planchados, pero le sudaban las manos cuando la conversación se acercaba demasiado a los números concretos y había que dejar de hablar en generalidades. Manejaba un Audi 4.8 que, me enteré meses después a través de un contacto en el sector financiero, tenía 3 pagos atrasados. Hablaba de su empresa con la confianza de quien tiene algo que mostrar, pero cuando yo le hacía preguntas específicas sobre clientes, contratos, volúmenes de venta, desviaba la conversación con la habilidad del mago de feria. Cintia, su esposa, la madre de Valentina, era otro mundo. Una mujer que trataba a los meseros como si su función en la vida fuera precisamente esperar sus órdenes y nada más. Llevaba joyas que en otro contexto podrían haber parecido ostentosas, pero que en su caso, como supe después, eran en parte prestadas o rentadas para las ocasiones importantes y en parte compradas con tarjetas de crédito que nunca terminaban de pagarse. Era el tipo de mujer que había construido su identidad entera sobre la idea de pertenecer a una clase que en realidad ya no podía permitirse. Sin embargo, Rodrigo estaba enamorado. Y uno no razona cuando está enamorado. Los padres lo sabemos bien porque nosotros también fuimos jóvenes y también tomamos decisiones con el corazón que la cabeza jamás habría aprobado. Me guardé mis sospechas. Asistí a la boda. Le di como regalo matrimonial un departamento en la mejor zona de la ciudad, completamente escriturado a nombre de los dos, sin hipoteca, sin deuda, como inicio limpio de su vida juntos. Lo di de buena fe, como acto de amor, como el regalo que un padre da cuando quiere que su hijo empiece sin la carga que él tuvo que cargar. Valentina aceptó el departamento con una sonrisa amplia y un abrazo que en ese momento interpreté como gratitud genuina. Hoy sé que era algo diferente. Era el alivio calculado de quien acaba de confirmar que el objetivo tiene los recursos que se esperaban y la disposición de usarlos. Durante los primeros 2 años del matrimonio, todo parecía normal.
Rodrigo trabajaba en la empresa aprendiendo los últimos niveles de la escalera que le había preparado. Valentina organizaba su vida, viajaba con sus amigas, decoraba el departamento, asistía a los eventos de la empresa con la sonrisa correcta y las preguntas correctas. Yo no me metía. Un padre no debe meterse en el matrimonio de su hijo si no es invitado explícitamente y si no hay razones de peso para intervenir. Pero entonces empezaron las razones de peso. Parte 4. Las señales que ignoré. Durante los 2 años que siguieron al nombramiento de Rodrigo como director general, las señales se acumularon como nubes antes de una tormenta. No una tormenta que llega de golpe y te encuentra desprevenido, sino una de esas que el cielo va construyendo lentamente mientras tú sigues con tu vida diciéndote que seguro pasa, que seguro no es para tanto, que seguro hay una explicación razonable. Yo vi las señales. Las vi todas, pero las interpreté mal, o no quise interpretarlas correctamente, que es peor. Porque un padre que no quiere ver lo que tiene enfrente no es un padre ignorante. Es un padre que elige la comodidad de la confianza sobre la incomodidad de la verdad. Y esa elección tiene un precio. Primera señal. El gasto en representación de la empresa subió un 40% en el primer año de gestión de Rodrigo. 40% sobre una base ya robusta. Él lo justificó con una estrategia de posicionamiento de marca para mercados de mayor valor. Me dijo que para competir en los segmentos más rentables, había que estar presente en los círculos correctos, que la visibilidad era una inversión, no un gasto. Me mostró fotografías de eventos, cenas con clientes, presencia en ferias internacionales en Alemania y en Estados Unidos. Los números tenían una historia coherente detrás. Pero cuando le pedí que me mostrara el retorno de esa inversión, los clientes nuevos que habían llegado gracias a ese posicionamiento, los contratos que se habían firmado como consecuencia directa de esa presencia, la respuesta siempre era que esos resultados se darían en el mediano plazo, que estas cosas tomaban tiempo, que la construcción de marca era un proceso de años. Segunda señal. Del organigrama de la empresa empezaron a salir personas que llevaban muchos años con nosotros. No de golpe, eso habría sido demasiado obvio y yo lo habría detenido. Poco a poco. Una jubilación anticipada aquí, una reestructuración de área allá, un perfil que ya no se alinea con la nueva visión más acá. En 18 meses, 6 de los hombres y mujeres más leales y experimentados que teníamos en posiciones clave habían dejado la empresa. Los reemplazaron con gente joven, recomendada en su mayoría por personas cercanas a lo Serrano. Cuando le pregunté a Rodrigo sobre este patrón, me dijo que era necesario para renovar la cultura organizacional, que el equipo viejo tenía resistencia al cambio y que la empresa necesitaba sangre nueva para afrontar los retos del mercado contemporáneo. Lo que no me dijo es que la gente nueva no tenía la misma lealtad a la empresa, que llegaban con una lealtad distinta, que llegaban conociendo quién les había conseguido el trabajo y a quién le debían la gratitud. Tercera señal. Empecé a notar que las sesiones del consejo directivo, de las que yo seguía siendo presidente formal, se fueron volviendo más cortas y menos informativas. Antes duraban 2 horas y cubría cada área de la empresa con datos duros, proyecciones con 3 escenarios distintos, análisis de desviaciones entre lo planeado y lo real. Ahora duraban 40 minutos y las presentaciones estaban llenas de gráficas de colores vistosos que decían mucho en términos de imagen y poco en términos de información verificable. Cuando yo pedía datos específicos, siempre había una explicación razonable para por qué no estaban disponibles ese día en ese formato, pero prometían enviármelos después por correo electrónico. Los datos nunca llegaban, o llegaban tan resumidos y reordenados que era imposible hacer el cruce con los números que yo conservaba de ejercicios anteriores. Cuarta señal, y esta fue la que más me golpeó, aunque tampoco en ese momento quise darle el peso que merecía. Rosa, mi hija menor, fruto de una relación anterior a Rosa, mi esposa, una muchacha que crié los veranos y las vacaciones porque su madre se la llevó al norte cuando tenía 4 años, pero que nunca perdió el vínculo conmigo. Me llamó un sábado por la mañana con una pregunta que comenzó como casual y fue volviéndose más seria según avanzaba la conversación. Papá, ¿sabes que ya no aparece Textilera Montoya en el contrato del gobierno de Jalisco? ¿El de los uniformes hospitalarios? Le dije que no era posible,
que ese contrato era nuestro, que lo habíamos ganado en una licitación pública hace 3 años y que no había vencido todavía. Me dijo que una amiga suya que trabaja como proveedora independiente de la Secretaría de Salud del Estado le había comentado que el proveedor oficial ya no era Textilera Montoya, era una empresa llamada Distribuidora Serrano y Asociados, que el cambio se había hecho en el sistema de registro de proveedores hacía 4 meses. 4 meses. El contrato más importante que teníamos con el sector salud del gobierno de Jalisco llevaba 4 meses a nombre de otra empresa y yo no sabía nada. Nadie me lo había dicho. Nadie había informado al consejo. Nadie había puesto en el orden del día de ninguna reunión el hecho de que la empresa había cedido uno de sus contratos estrella. Llamé a Rodrigo ese mismo sábado. Me dijo que era una subcontratación temporal mientras resolvían un problema de capacidad productiva en la planta principal. Una de las líneas de producción estaba en mantenimiento mayor. Eso era cierto, yo lo sabía. Me explicó con toda la calma del mundo que era una decisión operativa de corto plazo y que en 8 semanas el contrato volvería a ejecutarse directamente por nosotros, que los clientes del gobierno estaban informados y conformes, que todo estaba bajo control. Le creí. O me convencí de que le creía, que no es lo mismo pero que en el día a día se siente igual. Fue Rosa quien siguió mirando cuando yo había decidido no mirar. Fue Rosa quien 3 semanas después me mandó un correo electrónico a las 11 de la noche con capturas de pantalla del registro público de empresas de la Secretaría de Economía. Distribuidora Serrano y Asociados fue constituida hacía 16 meses. El director general era Valentina Serrano de Montoya. El domicilio fiscal era el mismo edificio donde Rodrigo tenía su oficina personal, en el piso de encima de las oficinas de Textilera Montoya. El representante legal era el mismo despacho que llevaba todos los asuntos jurídicos de Textilera Montoya desde hacía 12 años. Eso ya no era una subcontratación temporal por problemas de producción. Eso era algo completamente diferente y mucho más grave. Guardé la información. Llamé a Rosa y le pedí que no dijera nada a nadie todavía. Y no hice nada durante 3 semanas más. Un hombre de negocios sabe que no atacas cuando tienes sospechas. Atacas cuando tienes pruebas. Y las pruebas, para que sean pruebas, tienen que ser completas. Parte 5. La grabación. 3 días antes de mi cumpleaños número 72, estaba en mi estudio revisando unos contratos de renovación con un cliente del sector automotriz. Uno de los contratos más antiguos que tenemos y que Ingrid Pacheco, que por entonces todavía no era Ingrid Pacheco, sino simplemente el nombre de alguien que me habían recomendado para un puesto que todavía no existía, habría manejado sin dudarlo un segundo. Estaba en mi escritorio de caoba, con la lámpara de lectura encendida y el café ya frío junto a los papeles, cuando noté algo fuera de lugar en el cajón inferior derecho del escritorio. Ese cajón normalmente lo guardo bajo llave. Tiene ciertas actas, ciertos documentos de carácter personal que no necesitan estar a la vista de nadie más. Pero ese día estaba ligeramente abierto, no del todo, apenas 1 centímetro, lo suficiente para que yo notara que algo no estaba como debía estar. Mi asistente me había comentado esa mañana que Rodrigo le había pedido que buscara una carpeta de contratos viejos en mi despacho y que ella había mirado en varios cajones. Probablemente ese cajón no había quedado bien cerrado después. Dentro, debajo de las carpetas, había un teléfono celular. No el mío. Un modelo más viejo, de hace 4 o 5 años, con una funda de cuero café gastada en las esquinas. Lo reconocí. Era el teléfono viejo de Rodrigo, el que llevaba meses diciendo que había perdido, el que yo mismo le había preguntado sobre él hace un par de meses, y él había descartado con un gesto de quien pierde objetos todo el tiempo y ya no le da importancia. Lo tomé con la misma mano con que he tomado materiales de construcción, contratos de millones de pesos, la mano de mi esposa en su último día. Una mano que ha aprendido a sostener las cosas sin perder el equilibrio. La pantalla no tenía contraseña, lo cual me pareció extraño para alguien que administraba los asuntos de una empresa multimillonaria, pero que quizás tenía su explicación en que este era el teléfono viejo, el de respaldo, el que guardaba cosas que no quería en su teléfono principal. Lo desbloqueé. La última aplicación abierta era la grabadora de voz nativa del sistema. Había una grabación reciente.
La fecha era de 17 días atrás. Duraba 22 minutos y 4 segundos. Me quedé mirando esa pantalla durante un tiempo que honestamente no puedo cuantificar. Puede haber sido 30 segundos. Puede haber sido 5 minutos. El silencio del estudio me envolvía junto con el olor familiar a papel viejo y a la cera de limón con que la señora que me ayuda en casa limpia los muebles los jueves. Mi pulgar flotaba sobre el botón de reproducir, como si el tiempo antes de tocarlo pudiera durar para siempre. Hay momentos en la vida en que sabes, antes de que ocurran, que lo que estás a punto de hacer va a dividir tu existencia en un antes y un después. Que del otro lado de ese botón hay información que va a cambiar la manera en que ves tu mundo, tu familia, tu propio apellido. Que una vez que lo toques no habrá vuelta atrás. Presioné reproducir. Los primeros segundos eran ruido ambiente. El sonido reconocible de un restaurante de interiores. Voces superpuestas en la distancia. El tintineo de cubiertos. El siseo de alguna cocina abierta. Luego silencio breve. Luego la voz de Rodrigo. Y luego, con una claridad que no dejaba margen para la confusión, la voz grave y un poco ronca de Gustavo Serrano, su suegro. Escuché esos 22 minutos sin moverme de mi sillón. No me serví agua aunque la tenía a la mano. No me paré a caminar aunque el cuerpo pedía movimiento cuando el alma recibe un golpe. Solo escuché, con la misma concentración con que escucho a un ingeniero que me explica por qué una estructura no está saliendo como los planos indicaban. Lo que escuché fue esto, en el orden en que fue diciéndose. Escuché a mi hijo y a su suegro discutiendo, en tonos de cómplices que llevan tiempo coordinados, el estado de lo que llamaban el proyecto de transición. Rodrigo explicaba que la transferencia de los contratos gubernamentales a distribuidora Serrano y asociados estaba casi completa. 4 de los 5 contratos principales ya operaban bajo la empresa de los Serrano. El quinto, el más pequeño en monto pero el más delicado en términos de auditoría porque era federal, seguía a nombre de Textilera Montoya, porque tenía una cláusula de revisión que hacía imposible moverlo sin disparar alertas en los sistemas de la Secretaría de la Función Pública. Gustavo preguntó cuánto dinero habían movido hasta ese momento. Rodrigo respondió con una precisión que reveló cuántas veces había revisado ese número. 87 millones de pesos en 18 meses, distribuidos en 4 cuentas en 3 bancos distintos, más una cuenta en las Islas Caimán constituida a través de una empresa instrumental creada por un despacho en Ciudad de Panamá. Me dio los datos como si estuviera leyendo un estado de cuenta, con la frialdad de quien ya no siente el peso moral de lo que los números representan. 87 millones de pesos que habían salido de la empresa que mi padre financió con los aretes de boda de mi madre. Pero eso no fue lo que más me golpeó. Lo que vino después fue diferente. Escuché la voz de Valentina entrar a la conversación. Llegaba desde un ángulo diferente, como si estuviera sentada en una silla al otro extremo de la mesa. Su voz era más baja, más segura, con ese tipo de calma que solo tienen las personas que han pensado muy bien lo que van a decir antes de decirlo. Preguntó, ¿y qué pasa con el viejo? Así, con esas palabras exactas. ¿Y qué pasa con el viejo? Y escuché a mi hijo responder, con una tranquilidad que solo es posible cuando has ensayado muchas veces una respuesta que en el fondo te incomoda, aunque no lo suficiente. El viejo ya no es problema. Firmó los papeles del terreno de Querétaro la semana pasada. Cree que firmó la renovación de la póliza del seguro de la propiedad. El terreno de Querétaro. 25 hectáreas en la periferia de Querétaro que había comprado 12 años atrás como inversión de largo plazo. Tierra que había conservado sin desarrollar, esperando el momento correcto para construir una planta de producción que nos diera capacidad adicional. Tierra que en el mercado actual valía aproximadamente 90 millones de pesos. Seguí escuchando. Valentina preguntó cuándo podrían hacer el siguiente paso. Rodrigo dijo que tenían que esperar a que pasara la fiesta del cumpleaños. Que después de la fiesta, una vez que hubieran presentado la empresa ante los nuevos inversionistas y hubieran consolidado la relación con el senador Fuentes, podrían iniciar el proceso legal. Valentina preguntó, ¿el proceso de interdicción? Y Rodrigo respondió, con una pausa breve antes de la palabra que cambió todo. Sí.
El doctor Cisneros ya tiene el dictamen preparado. Solo hace falta la ratificación del juez. Interdicción. La figura jurídica que permite declarar a una persona mentalmente incapaz de administrar sus propios bienes y su propia vida. Estaban planeando declararme loco. Estaban planeando quitarme la empresa, el terreno, la capacidad legal de firmar cualquier documento, apoyándose en un dictamen médico fabricado por un médico al que yo nunca había visto en mi vida, cuyo nombre yo nunca había escuchado hasta ese momento, que operaba con la complicidad de un juzgado cuyo nombre no alcancé a escuchar en la grabación, pero que Herrera, 3 días después, identificaría sin dificultad. Y lo iban a hacer después de la fiesta de mi cumpleaños. Después de usar mi nombre y mi empresa para presentarse ante senadores e inversionistas internacionales como los nuevos líderes de un conglomerado respetable. Después de extraer de esa reunión los contactos y los compromisos que necesitaban para el siguiente paso. Después de que yo, ignorante de todo, hubiera aplaudido el discurso de mi hijo creyendo que aplaudía mi propio legado. Me levanté del sillón. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua fría del filtro y me lo bebí de un trago. Me serví otro y lo bebí igual de despacio que el primero. Me quedé de pie junto a la tarja mirando por la ventana el jardín oscuro. La luna estaba llena esa noche. Iluminaba los rosales que Rosa, mi esposa, había plantado hace 20 años y que yo seguía cuidando con la misma atención que ella les ponía, porque era lo más cercano que tenía a ella en el mundo físico, la tierra que sus manos habían trabajado. Pensé en Rosa. Pensé en lo que habría dicho si hubiera estado ahí. Me habría puesto la mano en el brazo con esa firmeza suave que tenía para los momentos de tormenta y me habría dicho: Aurelio, cuando el daño ya está hecho, no sirve de nada llorar sobre el concreto derramado. Lo que sirve es levantar un muro más sólido en su lugar. Levantar un muro más sólido. No iba a llorar. No iba a derrumbarme. No iba a llamar a Rodrigo esa noche para exigirle explicaciones que él negaría con la misma calma con que había negado todo lo demás. Eso sería regalarle tiempo para preparar su defensa, para mover el dinero que todavía se podía mover, para destruir evidencias que en ese momento seguían siendo accesibles. Iba a hacer lo que llevo 40 años haciendo cuando un proyecto amenaza con derrumbarse. Iba a construir una respuesta antes de que el adversario supiera que tenía una. Parte 6. La investigación silenciosa. Al día siguiente, antes de las 7 de la mañana, estaba sentado en la oficina del licenciado Ernesto Herrera, mi abogado personal desde hace 32 años. Herrera es un hombre de 65 años, nacido en un pueblo de Oaxaca, que estudió Derecho de noche mientras trabajaba de día en la construcción, lo cual es quizás la razón por la que siempre nos hemos entendido tan bien. Conoce el derecho corporativo, el derecho fiscal y el derecho penal con la profundidad de quien los estudió no como carrera académica, sino como herramienta de supervivencia. Y es, sobre todas las cosas, un hombre de una lealtad que no tiene precio porque nunca ha estado a la venta. No le expliqué todo de golpe cuando llegué. Le puse el teléfono sobre su escritorio y le di los audífonos. Lo vi escuchar con la atención total de quien sabe que lo que llega a sus oídos puede ser importante. Vi cómo su expresión fue cambiando, de la curiosidad inicial al asombro genuino, del asombro a la furia contenida, de la furia a esa máscara de frío profesionalismo que los abogados buenos aprenden a ponerse cuando la situación requiere estrategia en lugar de emoción. Cuando terminó de escuchar, se quitó los audífonos con cuidado. Los dejó sobre el escritorio con la suavidad con que se deja algo frágil. Me miró. Tomó su pluma. La destapó. La volvió a tapar sin escribir nada. Y dijo: Aurelio, lo que acabas de hacerme escuchar es un delito múltiple. Fraude corporativo, desfalco, abuso de confianza calificado, uso indebido de patrimonio empresarial, declaraciones falsas ante el SAT. Y si el dictamen médico está fabricado por un perito que no tiene la habilitación legal correspondiente o que está actuando con dolo, también tenemos falsedad en documentos públicos y probable participación de servidor público en cohecho. Le dije que lo sabía. Le dije que no quería moverme todavía, que la fiesta de cumpleaños era en 3 días y que quería usarla. Herrera me miró con esa expresión que mezcla la preocupación genuina de un amigo con el respeto profesional de un abogado,
que sabe que su cliente lleva décadas tomando decisiones correctas bajo presión. ¿Para qué la quieres usar, Aurelio? Le dije, para que todos sepan la verdad en el mismo instante. Para que no haya forma de que ninguno de ellos pueda reescribir la historia después de que caiga el telón. Para que los invitados importantes, el senador Fuentes, los inversores que viajan desde Hong Kong, los periodistas de negocios que Rodrigo tiene ya confirmados, estén ahí cuando todo se derrumbe. Para que no puedan decir después que fue un malentendido privado o una disputa familiar resuelta en silencio. Herrera pensó 40 segundos. Puedo contar esos 40 segundos porque los viví uno por uno. Luego asintió. Necesitamos 4 cosas. Primero, una auditoría forense urgente de los estados financieros de los últimos 3 años, no los resumidos que llevan al Consejo, sino los libros reales. Segundo, el rastreo completo de todas las transferencias a empresas vinculadas directa o indirectamente a los Serrano. Tercero, la identificación del Dr. Cisneros y la verificación del estado de su cédula profesional. Cuarto, una búsqueda en los registros del juzgado familiar de cualquier solicitud relacionada con el nombre de Aurelio Montoya. Esa misma mañana, Herrera activó a Julio Barragán. Barragán es el mejor auditor forense de la ciudad, un hombre que durante 12 años trabajó para la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda antes de abrir su propio despacho privado. Tiene la capacidad de leer un estado de cuenta bancario como yo leo un plano arquitectónico, viendo no solo lo que dice, sino lo que no dice, los espacios vacíos, las inconsistencias de escala, los números que deberían estar y no están. Trabajamos en silencio absoluto, sin comunicarlo a nadie dentro de la empresa, usando los accesos al sistema financiero que yo seguía conservando como presidente del Consejo de Administración. Accesos que Rodrigo nunca había revocado, porque aparentemente nunca se le había ocurrido que pudiera usarlos. Que el viejo los revisara, que el viejo mirara los números directamente, no entraba en sus cálculos. También llamé a don Fermín. Don Fermín Zavala lleva 29 años en Textilera Montoya. Llegó como cargador de bodega cuando tenía 18 años, el año siguiente de que yo abriera la primera planta formal. Es el tipo de hombre que aprende todo lo que hay que aprender en un lugar porque le importa el lugar, no solo el cheque. Hoy es el jefe de operaciones de la planta principal, el hombre que conoce cada máquina, cada proceso, cada tic de los equipos, mejor que los manuales técnicos. Rodrigo lo había ido marginando en los últimos meses, con la sutileza de quien no quiere parecer que margina, quitándole reportes directos uno por uno, reduciendo su equipo, asignándole a personas que debían haberle reportado a otras áreas para diluir su autoridad. Lo cité a tomar café en una fonda que queda a 6 cuadras de la planta, en la esquina de una calle donde la única razón para entrar es el café de olla y los chilaquiles de las mañanas. Nadie que tuviera asuntos con la empresa entraría ahí a esa hora. Don Fermín llegó puntual. Se sentó frente a mí con la puntualidad de los hombres que han pasado la vida respetando los turnos y el reloj. Y antes de que yo abriera la boca para explicarle por qué lo había citado, él dijo: «Don Aurelio, llevo meses queriendo llamarle, pero no sabía si era mi lugar». Le dije que era más que su lugar, que era su obligación como hombre honesto que trabaja en una empresa que se construyó con honestidad, y que yo tenía la culpa de no haberle preguntado antes. Lo que don Fermín me contó en los siguientes 40 minutos fue demoledor no por los montos, que ya los conocía parcialmente gracias a los hallazgos iniciales de Barragán, sino por la sistematización, por la manera en que habían pensado cada paso para que pareciera normal desde adentro. Desde hacía aproximadamente 14 meses, 3 de las 5 líneas de producción de la planta principal habían reducido su capacidad operativa de manera artificial. No porque hubiera fallas mecánicas genuinas, sino porque los pedidos que debían alimentar esas líneas eran desviados a una empresa externa que los subcontrataba. Manufactura Serrano del Norte, otra empresa de los Serrano cuya constitución tenía apenas 16 meses. El precio que Textilera Montoya le pagaba a esa empresa por los productos terminados era un 32% mayor que el costo de producirlos internamente. 32% sobre el volumen de 3 líneas de producción durante 14 meses representaba una cifra que Barragán confirmaría después con precisión: 53 millones de pesos.
Don Fermín me contó también que 2 meses atrás, un auditor externo que se presentó solo como consultor enviado por la dirección, visitó la planta durante 2 días completos. Revisó los registros de mantenimiento de todos los equipos, fotografió los certificados de vida útil de las máquinas principales, tomó nota de los inventarios de refacciones. Don Fermín me dijo que en ese momento no entendió para qué, pero que algo en la actitud del hombre le había parecido diferente a la de los auditores normales. No preguntaba por la eficiencia de los procesos, sino por el estado de los activos físicos, por lo que valdrían en el mercado si se vendieran. Estaban tasando la empresa para una venta eventual. El plan no era solo vaciarla a través de las transferencias y los contratos desviados. El plan era vaciarla, declarar al dueño legalmente incapacitado, y entonces vender los activos físicos al precio que ellos quisieran, a los compradores que ellos quisieran, sin que nadie pudiera objetar porque el único que tenía la autoridad legal para hacerlo estaría encerrado en una clínica con muros altos. Le pedí a don Fermín que me consiguiera copias de todos los documentos internos que pudiera obtener sin llamar la atención. Registros de producción, órdenes de compra firmadas por personas que no deberían haberlas firmado, cualquier comunicación interna sobre la subcontratación con Manufactura Serrano. Me dijo, don Aurelio, llevo 29 años cuidando esta empresa. No la voy a dejar caer ahora sin hacer lo que esté en mis manos. Salí de esa fonda con el peso de la traición todavía en el pecho, pero también con algo más, el alivio de quien confirma que no está completamente solo. Barragán terminó su análisis el mismo día de la fiesta, a las 10 de la mañana. Me lo presentó en papel, 4 páginas de resumen ejecutivo seguidas de 23 páginas de anexos con todos los datos cruzados con los registros del SAT, el Registro Público de Comercio y los estados de cuenta bancarios que habíamos obtenido de manera legal usando los accesos del Consejo. El resumen era simple y definitivo. En 34 meses habían salido de Textilera Montoya, de manera directa o encubierta, 142 millones de pesos. 87 a través de las transferencias que Rodrigo había mencionado en la grabación. 53 a través de los sobreprecios pagados a Manufactura Serrano del Norte. El terreno de Querétaro, que estaba a punto de cambiar de propietario por 15 millones de pesos cuando valía 90, representaba una pérdida adicional de 75 millones que todavía podía evitarse. Herrera también me informó sobre el doctor Cisneros. Era un psiquiatra que 6 años atrás había perdido su cédula profesional en un caso de falsificación de diagnósticos psiquiátricos en un proceso de custodia de menores. La había recuperado a través de un proceso de revisión cuya resolución estaba firmada por el mismo juzgado familiar donde, 3 semanas antes del día de mi cumpleaños, alguien había presentado en mi nombre una solicitud de medidas precautorias para la administración del patrimonio del señor Aurelio Montoya, de 72 años, con diagnóstico de deterioro cognitivo progresivo emitido por el doctor Marcos Cisneros. El expediente estaba abierto. Solo faltaba la ratificación formal del dictamen. Herrera hizo las llamadas que tenía que hacer ese mismo día. El juez titular del juzgado, cuando recibió la documentación que Herrera le presentó sobre los antecedentes del doctor Cisneros y la falsedad del diagnóstico, suspendió el proceso cautelarmente. Eso nos daba el margen que necesitábamos. A las 4 de la tarde del día de mi cumpleaños, con el sol todavía alto sobre la ciudad que yo había contribuido a construir durante 40 años, me bañé, me afeité despacio y me puse el traje gris oscuro que mi sastre de toda la vida, el señor Gutiérrez, que tiene su taller en la misma calle desde hace 30 años, me había hecho el año pasado para las juntas que merecen la mejor versión de uno mismo. Me até la corbata de seda frente al espejo del baño. Me miré a los ojos. 72 años, manos llenas de callos, pelo completamente blanco, arrugas en las comisuras de los ojos que cuentan cuántos soles he mirado de frente sin parpadear. Pero los ojos seguían siendo los mismos de siempre. Los ojos del muchacho de 17 años que llegó a esta ciudad con 300 pesos en el bolsillo y la determinación de construir algo que durara más que él. Tomé las llaves del Tsuru. No el sedán que Rodrigo me había recomendado que comprara para ir acorde al nivel de la empresa. Mitsuru blanco de 2008 que tiene el tablero rayado y el radio que se cae al volante cada vez que paso por un tope.
pero que arranca a la primera y que huele a mí, a 40 años de madrugadas. Si tanto les importaban las apariencias que me habían excluido de mi propia fiesta para no dañarlas, que me vieran llegar en el tsuru, y luego que me vieran construir el mundo desde ese tsuru. Parte 7. El piso 42. El Torre Diamante era exactamente lo que su nombre prometía, un faro de cristal y acero contra el cielo oscuro de la ciudad, con la elegancia impersonal de los edificios diseñados para impresionar más que para durar. Llegué a las 7:45, 15 minutos antes de la hora señalada en las invitaciones que yo no había recibido. Hay una regla en los negocios que aprendí a los 30 años y nunca he olvidado. El dueño siempre llega antes que sus invitados. Que los demás lleguen a tu mundo, no tú al de ellos. La entrada del edificio estaba custodiada por 2 elementos de seguridad privada que no reconocí, uniformados con trajes oscuros y orejas de audífono, con esa actitud de quien tiene instrucciones específicas y la voluntad de seguirlas sin importar quién se le plante enfrente. Uno de ellos me bloqueó el paso con una mano levantada. «Buenas noches, señor. Su nombre para la lista». Aurelio Montoya. El guardia revisó su tableta. Pasó el dedo por la pantalla 2 veces con una lentitud que ya contenía en sí misma el rechazo que vendría. Me miró con la expresión de quien intenta parecer profesional mientras comunica algo que le resulta incómodo. «Señor, no aparece ningún Aurelio Montoya en la lista de invitados para el evento de esta noche. No estaba en la lista de mi propia fiesta de cumpleaños». Me aparté del guardia sin alterar el paso. Saqué mi teléfono. Llamé a Rodrigo. 4 timbres. Contestó al quinto con la voz ligeramente elevada por encima del ruido de fondo del salón, ese ruido específico de los eventos donde la gente habla más fuerte de lo necesario porque quiere ser escuchada. «Papá, oye, ¿dónde estás?» «Estoy en el lobby del Torre Diamante. Me dicen que no estoy en la lista». 2 segundos de pausa. Luego su voz bajó a ese registro que intenta sonar tranquilo, pero que traía por debajo una urgencia que yo ya sabía leer. «Papá, te dije que no había necesidad de que vinieras esta noche. Es un evento muy corporativo, muy específico para inversores. No quiero que te sientas incómodo». «Rodrigo, soy el presidente del Consejo de Administración y el fundador de la empresa que se está presentando esta noche. ¿Me puedes explicar por qué mi nombre no está en la lista?» «Papá, es que Valentina manejó los invitados, y ella pensó que, dado el perfil de los asistentes, tal vez...» «Rodrigo», lo corté con calma. Con la misma calma con que se corta el hilo equivocado antes de que arruine todo el corte. «Pagué el salón donde están cenando. Pagué el vino que están bebiendo. Voy a entrar». Colgué. Caminé hacia el rincón del lobby y marqué a Herrera. «Confirmado. No estoy en la lista». «Perfecto», respondió Herrera. «Eso queda registrado. Estoy en el 42 desde hace 20 minutos. Suba cuando esté listo». 3 minutos después llegaron al lobby Herrera y la licenciada Paola Guerrero, abogada mercantil especialista en derecho corporativo, una mujer de 42 años que caminaba con la autoridad tranquila de quien sabe exactamente cuál es su función y para qué está ahí. Herrera le mostró al guardia una tarjeta y un documento que no vi completamente desde donde estaba, pero cuyo efecto fue inmediato. El guardia escuchó, habló en su radio, esperó 20 segundos y se hizo a un lado. Subimos. 42 pisos en un elevador de cristal que dejaba ver la ciudad haciéndose más pequeña a medida que subíamos. Las puertas se abrieron y el ruido de la fiesta me golpeó como una ola. Música en vivo, una banda de jazz tocando estándares americanos con la precisión de músicos bien pagados. Voces, copas que se tocaban en brindis, ese murmullo específico de la gente que se reúne a hacer negocios disfrazados de celebración. El espacio era enorme, con paredes de cristal de piso a techo que dejaban ver la ciudad completa extendida como un mapa de posibilidades. En el centro del salón había un podio, y frente al podio una pantalla enorme que proyectaba imágenes de Textilera Montoya. Las plantas de producción con sus líneas en movimiento, los camiones con el logo plateado sobre fondo azul marino, los empleados uniformados sonriendo para la cámara, cifras de crecimiento presentadas en gráficas de colores que subían sin pausa hacia la derecha.
Todo producido, todo vistoso, todo diseñado para crear una narrativa de éxito que los invitados pudieran llevarse a casa y repetir. Y al pie del podio, con un traje negro de corte impecable y una copa de champán en la mano, estaba Rodrigo. Hablaba con el senador Fuentes, un hombre de pelo plateado y sonrisa de campaña, y con dos hombres en traje gris cuyos acentos al reírse delataban su origen extranjero. A su lado, como siempre en los eventos que importaban, Valentina. Vestida de azul marino, con un collar de perlas que reconocí porque era el que yo le había regalado a mi esposa Rosa en nuestro 20º aniversario y que, aparentemente, había cambiado de manos sin que nadie me lo comunicara. Los vi antes de que me vieran. Me tomé ese momento. Rodrigo no estaba nervioso. Estaba relajado con la relajación de quien lleva semanas preparando esta noche y siente que todo está bajo control. Era la noche que había planeado durante meses. La noche en que se presentaría ante el mundo como el nuevo líder de una empresa que valía cientos de millones. La noche en que sellaría relaciones con el senador y con los inversores internacionales que necesitaba para el siguiente paso del plan. Nadie en ese salón sabía que el fundador de Textilera Montoya estaba parado junto al elevador mirándolos. Nadie excepto Rosa, mi hija, que apareció a mi izquierda 5 minutos después junto a su esposo Martín. Martín es maestro de primaria. No tiene trajes de corte europeo ni tarjetas de presentación con letras doradas. Tiene las manos limpias y una mirada que no le pide nada a nadie. Rosa me tomó del brazo sin decir una palabra. Solo apretó. Eso fue suficiente. Caminé hacia el centro del salón. Rodrigo me vio cuando yo estaba a 12 metros. Vi el momento exacto en que mi presencia registró en sus ojos. La copa se detuvo a medio camino de sus labios. El color abandonó su cara de manera inmediata, como si alguien hubiera apagado una luz dentro de él que yo no sabía que seguía encendida. Caminé hasta quedar a 3 metros de él. El senador Fuentes se volvió con la expresión de quien no sabe si debe saludar o esperar la presentación. Los dos hombres del extranjero intercambiaron una mirada rápida. Valentina me miró. Debajo de la máscara perfecta vi, durante una fracción de segundo, algo que el instinto de supervivencia borró casi de inmediato, pero que yo alcancé a reconocer. Miedo. «Buenas noches», dije. La voz no necesitó esfuerzo para proyectarse. 40 años dando órdenes en obras de construcción y presidiendo juntas te enseñan a hablar de manera que la gente escucha sin que tengas que levantar el tono. «Disculpen la interrupción. Soy Aurelio Montoya». El senador Fuentes extendió la mano con el reflejo automático del político que saluda antes de pensar. «Por supuesto, señor Montoya. Un gusto enorme. Rodrigo habla muy bien de usted». «Qué curioso», dije estrechando su mano. «Entonces tal vez puede ayudarme a entender por qué mi nombre no aparece en la lista de invitados de la fiesta de mis 72 años». El silencio que siguió a esa frase fue el tipo de silencio que se propaga. El senador soltó mi mano. Los hombres del extranjero dejaron de sonreír. Las conversaciones de las mesas cercanas fueron apagándose en olas concéntricas, mientras la gente percibía que algo estaba sucediendo que trascendía cualquier brindis planeado. Rodrigo intentó intervenir. «Papá, hay un contexto aquí que...» «Rodrigo», lo miré directamente. «Antes de que expliques el contexto, quiero que el licenciado Fuentes y sus colegas escuchen algo». Herrera apareció desde el otro extremo del salón. Caminó hacia el podio con la misma serenidad con que debe haber caminado hacia estrados de juzgado durante 30 años. García, el coordinador del evento que yo había colocado ahí específicamente esa noche, se acercó al panel de control del sistema audiovisual. La música se cortó de un solo golpe. El silencio cayó sobre el salón como una cúpula de cristal. Herrera tomó el micrófono. Lo que hizo en los siguientes 12 minutos fue lo más metódico, lo más frío y lo más contundente que he visto en mi vida. Leyó los cargos formales presentados esa mañana ante el juzgado mercantil competente. Luego presentó, proyectados en la pantalla donde antes aparecían las imágenes triunfales de la empresa, los datos de la auditoría forense. Las transferencias, número a número, fecha a fecha, empresa destinataria a empresa destinataria. Distribuidora Serrano y Asociados. Manufactura Serrano del Norte.
La empresa de Panamá, cuyo nombre era un trabalenguas de iniciales, pero cuya accionista mayoritaria era Valentina Serrano de Montoya. Luego, aparecieron en pantalla los documentos que yo había firmado creyendo que eran renovaciones de seguros. La promesa de compraventa del terreno de Querétaro con mi firma al pie y la firma de Valentina como compradora. Proyectados a 3 metros de alto, imposibles de ignorar. Los hombres de Hong Kong ya estaban de pie. Uno de ellos tomaba fotografías de la pantalla con su teléfono. El senador Fuentes había creado entre él y Rodrigo una distancia física que hablaba sin palabras. Y entonces llegó el oficial de la ley. No fue una escena dramática de película. Fue algo peor. Fue la inevitable consecuencia de los actos, llegando con la puntualidad que tienen las consecuencias reales. El oficial se acercó a Rodrigo. Leyó los cargos. Vi a mi hijo escuchar con la expresión de un hombre que sabía desde hace tiempo que este momento podía llegar, y que de todas formas apostó a que no llegaría. Vi cómo extendía las manos hacia atrás con una resignación que me dolió más que cualquier rabia habría dolido. Valentina fue detenida por la licenciada Guerrero, que había estado discretamente cerca de ella durante toda la noche. Gustavo Serrano, que yo no había notado hasta ese momento sentado en una mesa del fondo, intentó levantarse y fue interceptado antes de llegar a la puerta. La última imagen que tengo de Rodrigo esa noche es de espaldas, siendo conducido hacia el elevador. Antes de que las puertas se cerraran, se volvió a mirarme. No dijo nada. Yo tampoco. No hacía falta ninguna palabra. Parte 8. Las consecuencias. Las semanas que siguieron fueron un proceso simultáneo de demolición y reconstrucción. Los dos trabajos más difíciles que existen. Solo que esta vez, el material era mi familia y no el concreto. Y las herramientas eran la ley y el tiempo en lugar de las sierras y las mezcladoras. El expediente penal avanzó con una velocidad que Herrera atribuyó a dos factores: la solidez de las pruebas y la disposición del fiscal asignado, un hombre joven que tenía lo que los funcionarios públicos necesitan pero raramente tienen en combinación: competencia e integridad. De los 142 millones, Barragán logró identificar y congelar judicialmente 89 que todavía se encontraban en cuentas trazables, incluyendo la cuenta de las Islas Caimán, que fue bloqueada gracias a un tratado de asistencia jurídica mutua que tardó 3 semanas en activarse, pero que funcionó. Los otros 53 millones eran más difíciles de recuperar porque habían sido convertidos en activos físicos: joyas, muebles, inversiones inmobiliarias, objetos de arte que los Serrano habían estado acumulando con la discreción de quien sabe que el dinero que tienen no le pertenece. Herrera me dijo que recuperaríamos entre el 60 y el 70% del total. El resto, fue su estimación, era el precio de haber confiado en quien no debía. Le dije que no me contara el dinero perdido, que me contara el que se podía salvar y cómo. El terreno de Querétaro lo recuperamos en su totalidad. El juez anuló la promesa de compraventa en cuanto quedó probado que yo lo había firmado bajo engaño. El notario que había protocolizado el documento estaba siendo investigado por su participación. Esas 25 hectáreas, que deberían haber costado 90 millones y habían sido vendidas por 15, volvieron a estar a mi nombre sin que yo hubiera perdido un solo metro. Rodrigo presentó su primer intento de acuerdo a los 20 días de su arresto. Una carta extensa, redactada con la prosa cuidadosa de los abogados que intentan suavizar lo que en el fondo es una súplica, que decía que él reconocía haber tomado decisiones que habían perjudicado a la empresa y a su padre, que estaba dispuesto a hacer restitución, que pedía que se considerara una salida negociada que tomara en cuenta su colaboración. La leí, la doblé, la guardé. No respondí durante 5 días. El sexto día le dije a Herrera que mi respuesta era la siguiente: retiraría los cargos civiles, no los penales, si se hacía restitución del 100% del dinero identificable en 90 días, y si Rodrigo firmaba la renuncia irrevocable a cualquier cargo en la empresa y la cesión de las acciones que yo le había transferido en el momento de la sucesión. Los cargos penales seguirían su proceso independientemente del resultado civil. Rodrigo tardó 4 días en aceptar. La restitución implicó liquidar todo lo que tenía: el departamento del centro, el coche, las cuentas de inversión.
Salió del proceso sin activos propios y con una sentencia de 4 años en un penal de seguridad media, reducible a 2 con buena conducta. Valentina enfrentó cargos separados. Sus abogados argumentaron que había actuado siguiendo instrucciones de su esposo, que era la esposa, que no había tomado decisiones independientes. No les creyeron del todo, pero tampoco los ignoraron del todo. Salió con una sentencia condicional, libertad vigilada y obligación de restituir los activos que estaban a su nombre. Gustavo Serrano cayó más lejos que todos. Las empresas de los Serrano tenían problemas fiscales que se remontaban a 6 años y que el caso de Textilera Montoya destapó sin querer. Enfrentó cargos federales de evasión, además de los cargos por complicidad. La última información que tengo es que negoció un acuerdo que lo dejó con su libertad a cambio de la entrega de todos sus activos y la cooperación total con el fisco. El doctor Cisneros perdió definitivamente su cédula profesional. Esta vez no habría proceso de revisión. El juez del juzgado familiar fue separado de su cargo mientras se investiga su posible complicidad. El nombre del perito que debía haber ratificado el dictamen nunca apareció en el expediente, porque el proceso fue suspendido antes de que llegara a ese punto. El plan de la interdicción murió antes de nacer. Parte 9. La reconstrucción. Hay algo que nadie te cuenta sobre sobrevivir a una traición grande, que el trabajo de reconstrucción es más agotador que el de la destrucción. Destruir toma semanas. Reconstruir toma años. Y mientras reconstruyes, tienes que seguir viviendo, seguir levantándote a las 6 de la mañana, seguir encontrando razones para que eso valga la pena. Los primeros 3 meses después de la noche del Torre Diamante los pasé desmantelando el daño que Rodrigo había hecho a la operación real de la empresa. No el daño financiero, ese lo manejaban Barragán y Herrera con la precisión de cirujanos. El daño humano. Los equipos fragmentados, la confianza erosionada, los empleados que no sabían si la empresa iba a seguir existiendo la semana siguiente o si habría que buscar trabajo en otro lado. Volví a la empresa. No como presidente del consejo en reuniones de agenda formal. Volví a caminar por la planta. Volví a hablar con los capataces, los operadores de las máquinas, los vendedores que llevaban años manteniendo clientes con los que Rodrigo nunca se había tomado el tiempo de hablar personalmente. Volví a tomar café en el comedor interno, en las mesas largas de plástico junto a los trabajadores del turno de la mañana, escuchando sus preocupaciones, sus ideas, sus quejas sobre pequeños problemas que se habrían solucionado hace meses si alguien hubiera prestado atención. Don Fermín lo notó y me lo dijo directamente una tarde, al salir de la planta. Don Aurelio, los muchachos están viendo que usted anda aquí de nuevo, que las cosas tienen dueño de verdad. Eso ayuda más de lo que parece. Recuperamos 3 de los 5 contratos gubernamentales en los primeros 60 días. El gobierno de Jalisco fue el primero. En cuanto Distribuidora Serrano y Asociados apareció en los registros del Ministerio Público, la Secretaría de Salud levantó el contrato de emergencia y nos lo devolvió con una carta formal. Los otros 2 contratos que todavía estaban en proceso legal se recuperaron en los meses siguientes. Recontratamos a 4 de los 6 empleados veteranos que habían sido desplazados. Los otros 2 ya habían encontrado trabajo en empresas sólidas, y yo no quise pedirles que abandonaran su estabilidad recién ganada por volver a un barco que todavía estaba terminando de salir del agua. Luego hice lo más importante. Contraté a Ingrid Pacheco como nueva directora general. Ingrid tiene 47 años y lleva 15 en el sector textil. Tiene la reputación, entre quienes la conocen, de ser tan rigurosa con los números como con las personas. Llegó a mi oficina para la primera entrevista con una carpeta de 20 páginas que había preparado con su análisis de la situación actual de Textilera Montoya, basándose solo en información pública. En 4 horas de conversación, respondió cada pregunta difícil que le hice sin dudar, sin desviar, sin adornar la realidad. Le pregunté qué haría si su jefe le pedía algo que le parecía incorrecto. Me dijo, renunciaría, y antes de irme se lo diría directamente a usted, con los argumentos sobre la mesa. La contraté al día siguiente. Cambié los estatutos de la empresa. Contraté un consejo de administración independiente con 3 miembros externos, sin ningún vínculo familiar ni de negocios conmigo.
Establecí una auditoría trimestral obligatoria por una firma externa que rotatoria cada 2 años para evitar la complicidad de la costumbre. Instalé controles que requerían doble firma para cualquier transferencia mayor a 500,000 pesos y un reporte mensual directo al Consejo Independiente de todos los movimientos que superaran ese umbral. Cerré las puertas por las que había entrado la traición. Lo que no pude cerrar con la misma rapidez era la puerta interior, la relación con Rodrigo. Lo que quedaba de ella. Fui a verlo a los 3 meses de su ingreso al penal. La sala de visitas olía a desinfectante y a la ropa lavada con jabón barato que llevan todos los internos. Rodrigo apareció después de 5 minutos. El uniforme gris le quedaba un poco grande. Había perdido peso, suficiente para que los rasgos de su cara se vieran más definidos, más reales de alguna manera, como si el exceso que le habían dado los años fáciles se hubiera evaporado dejando solo lo que siempre había estado debajo. Esperé a que hablara primero. Lo que dijo fue: ¿cómo está la empresa? No me preguntó cómo estaba yo. No me dijo que lo sentía. Me preguntó por la empresa. Y en ese momento entendí que era, extrañamente, la pregunta más honesta que podía hacerme. Porque la empresa era el único lenguaje que habíamos compartido realmente. La empresa está bien, dije. Va a seguir estando bien. Hubo un silencio largo. Luego Rodrigo dijo, mirando la mesa: Don Fermín me mandó un mensaje la semana pasada. Me dijo que habías contratado a Ingrid Pacheco. Eso me sorprendió. Don Fermín, que había tenido todos los motivos del mundo para cortar cualquier contacto con el hombre que casi destruyó su empresa, le había mandado un mensaje. Así es la gente de verdad. Rodrigo levantó la vista. Papá, cuando salga. ¿Qué pasa cuando salga? Lo miré. Pensé muy bien lo que iba a decir. Rodrigo, cuando salgas vas a tener que construir tu propia vida. No te voy a financiar, no te voy a meter en la empresa, no te voy a proteger de las consecuencias de lo que hiciste, pero tampoco te voy a bloquear. Si algún día construyes algo tuyo, con tus manos y tu nombre limpio, vendré a verte trabajar. ¿Y si no lo logro? Eso depende de ti, no de mí. Le extendí la mano sobre la mesa. La miró un segundo antes de estrecharla. Su apretón era firme. El primer apretón honesto que nos dábamos en años. Parte 10. El tiempo que construye. Han pasado 2 años. 2 años no es mucho tiempo para medir la recuperación de una empresa de 40 años, y tampoco es mucho tiempo para medir si una relación que se rompió puede volver a tener raíces. Pero es tiempo suficiente para ver si las cosas tienen verdad o solo apariencia de tenerla. Textilera Montoya factura hoy más que en cualquier año de la gestión de Rodrigo. No por generosidad del mercado, sino porque Ingrid Pacheco hace lo que dice y don Fermín cuida lo que siempre cuidó, y los cimientos que yo puse ladrillo por ladrillo durante 40 años resultaron ser más sólidos de lo que la traición había alcanzado a dañar. Rosa y Martín vinieron a cenar el mes pasado, en la misma mesa donde Rosa, mi esposa, ponía el mantel bueno los domingos. Comimos tamales que preparó una vecina que conoce la receta que Rosa usaba. Hablamos durante 4 horas. Rosa me contó que quiere cambiar de trabajo, que quiere hacer algo con más impacto directo en comunidades. Martín me preguntó mi opinión sobre un proyecto educativo que está coordinando en su escuela para niños de primaria con dificultades de aprendizaje. Le di mi opinión honesta. Fue la mejor noche que he tenido desde hace mucho tiempo. Rodrigo sale en 7 meses. Herrera me tiene al tanto. Me llegó una carta suya hace 3 semanas. Corta, con letra apretada y desordenada, escrita con lápiz. Decía que en el penal hay un taller de carpintería los miércoles y los viernes, que está haciendo mesas, que es más difícil de lo que parece hacer algo que quede parejo, que la madera tiene voluntad propia y hay que aprender a trabajar con ella en lugar de contra ella. Que lo está entendiendo. Lo estoy entendiendo. No sé qué pasará cuando salga. No tengo una respuesta preparada para ese encuentro. La vida no tiene planos definitivos. Tiene materiales, herramientas y las decisiones que uno toma mientras construye con lo que tiene. Lo que sí sé es esto. Tengo 72 años.
las manos llenas de callos y la espalda que cada mañana me recuerda cuántas décadas lleva cargando el peso de lo que construí. Tengo una empresa que va a sobrevivir después de mí porque la puse en manos de alguien que la merece. Tengo una hija que me llama los domingos. Tengo un estudio con un sillón de cuero viejo y la fotografía de Rosa en la esquina del escritorio. Y tengo, todavía, el oficio de construir cosas. El otro día fui a ver el avance de un centro de capacitación técnica que estamos financiando en el oriente de la ciudad. Un edificio modesto, 4 salones, talleres para electricidad, carpintería, costura industrial, mecánica de mantenimiento. Nada glamoroso. Exactamente el tipo de lugar donde alguien como yo habría encontrado el camino a los 17 años si hubiera existido. Mientras caminaba por la obra, el maestro de la construcción me señaló un detalle en el colado de uno de los muros que no estaba saliendo como debía. Le dije cómo lo corregiría. Me escuchó. Tomó nota. Me di cuenta de que estaba hablando con la seguridad del hombre que sabe lo que hace, no con la autoridad del que firma los cheques. Es una diferencia pequeña, pero es la diferencia que importa. Levantarás una estructura y el tiempo dirá si fue buena. No la prisa, no el brillo de la presentación, no los aplausos del día de la inauguración. El tiempo. Los años que lleva de pie cuando ya nadie recuerda cuánto costó construirla. Eso es lo que queda de 40 años en este oficio. No los millones en el banco. No el nombre en el directorio de los clubes exclusivos. No la oficina de cristal con vista a la ciudad. Lo que queda es la manera en que se mantiene lo que construiste. La integridad del material elegido. La honestidad del trabajo puesto. Esta historia no tiene el final de las películas donde todo se resuelve y todos se perdonan y la familia vuelve a la mesa dominical con risas genuinas. Los finales reales son más silenciosos y más permanentes. Son una empresa que abre sus puertas a las 6 de la mañana y encuentra a su gente ya trabajando. Son una carta que habla de mesas que quedan parejas. Son un hombre de 72 años que maneja su Tsuru blanco por la ciudad que construyó con sus manos, pensando que todavía le queda mucho por construir. Cierre. Si esta historia te llegó de alguna manera, si en lo que conté reconociste algo tuyo, si la traición que describí te recordó una que tú viviste o que alguien cercano a ti vivió, te pido 2 cosas. La primera, dale me gusta. Para un hombre que aprendió tarde a contar sus historias en pantalla, cada me gusta es una confirmación de que vale la pena seguir contando. La segunda, déjame en los comentarios tu respuesta a esta pregunta. ¿Crees que debía haber perdonado a Rodrigo antes de llegar a los tribunales? ¿O fue la única manera de que aprendiera lo que ninguna comodidad le habría permitido aprender? ¿Existe un límite donde el amor de un padre debe rendirse ante la justicia? No hay una respuesta correcta. Hay muchas respuestas verdaderas. Yo leo cada una de ellas. Suscríbete al canal si quieres escuchar más historias sobre cómo se defiende lo que uno construye y cómo se sobrevive a las temporadas en que el mundo intenta quitártelo. Hasta la próxima. Mantengan las manos ocupadas y la conciencia tranquila. Soy Aurelio Montoya. Tengo 72 años. Y sigo construyendo. Lo que nunca le dije a nadie. Antes de continuar con la historia, quiero detenerme un momento en algo que no suele aparecer en estas narraciones. Algo que el narrador, sea quien sea, suele guardarse porque duele reconocerlo en voz alta. Hubo un momento, antes de que Herrera y Barragán terminaran su trabajo, antes de que los documentos estuvieran listos y el plan estuviera en su lugar, en que pensé en no hacer nada. Sí, en no hacer nada. Pensé en llamar a Rodrigo, sentarme frente a él sin grabaciones ni abogados, y preguntarle simplemente, ¿por qué? Solo eso. No con rabia, no con documentos sobre la mesa. Solo la pregunta de un padre que quiere entender qué falló, qué momento del camino se torció, qué habría tenido que hacer diferente para que este hombre que crié fuera distinto al que era. Pensé en eso durante quizás 2 horas, sentado en mi estudio la noche que encontré el teléfono. Pensé en cuántos años me quedaban. Pensé que 72 es una edad en que uno debería estar cosechando, no plantando semillas de conflictos que tomarán años en resolverse. Pensé en el costo emocional de lo que estaba planeando hacer, en las noches sin dormir,
en los periódicos, en los juzgados. Y luego pensé en los 400 empleados de Textilera Montoya, los 400 hombres y mujeres que llegaban a las 6 de la mañana a trabajar en las líneas de producción, que tenían familias que dependían de sus sueldos, que tenían hijos en la escuela e hipotecas que pagar y enfermedades que curar con el seguro médico que la empresa les daba. 400 contratos de trabajo que descansaban sobre la solidez de una empresa que mi hijo estaba vaciando desde adentro. Podía haberlo perdonado a él. No podía perdonar lo que le estaba haciendo a ellos. Esa fue la razón. No la rabia, no el orgullo herido, no la necesidad de justicia propia. Fue la responsabilidad hacia 400 familias que nunca supieron que estaban en peligro y que nunca tuvieron voz en la decisión que yo tomé por ellas. Si alguien entre los que escuchan esto alguna vez tiene que tomar una decisión parecida sobre si defender lo suyo a pesar del costo personal, que sepa que la pregunta correcta no es cuánto me costará a mí. La pregunta correcta es, ¿quién más paga si no lo hago? Sobre lo serrano, lo que el dinero hace a las personas. Habría sido fácil y sería cómodo describir a los Serrano como personas malvadas en el sentido cinematográfico de la palabra. Personas que desde el principio planearon lo que planearon con la frialdad de quien no tiene conciencia. Sería más sencillo de entender esa manera, pero no fue así. Lo que los Serrano tenían era miedo, un miedo específico y muy humano. El miedo a perder el estatus que habían tenido o que habían creído tener durante años. Gustavo Serrano había sido rico en los 90. No el tipo de rico que se construye ladrillo a ladrillo durante 40 años. El tipo de rico que llega rápido, cuando el mercado está bien posicionado y uno sabe dónde estar en el momento correcto. Ese tipo de riqueza es frágil porque no tiene raíces propias. Depende del viento de afuera, no de la estructura de adentro. Cuando el viento cambió y las deudas llegaron, los Serrano no supieron reconstruir porque nunca habían construido realmente. Solo habían aprovechado. Y entonces buscaron otra fuente de aprovechamiento. Y la encontraron en mi hijo, que llegó con su maestría de España y su necesidad de pertenecer a algo que se sintiera grande. No los excuso. Los entiendo, que es distinto. Entender por qué alguien hace algo malo no significa que lo que hicieron deje de ser malo. Significa que uno puede ver el mecanismo completo sin cerrar los ojos en la parte que incomoda. Valentina Serrano era, antes que cualquier otra cosa, la hija de Gustavo. Alguien que creció viendo que la apariencia de la riqueza era más manejable que la realidad de la pobreza. Alguien que aprendió a moverse en el mundo con la confianza de quien cree que la imagen lo resuelve todo. No tenía malicia de novela de crimen. Tenía algo más peligroso, la convicción, transmitida desde la infancia, de que los recursos de los demás son recursos disponibles para quien sepa usarlos con inteligencia. Rodrigo la quiso de verdad, estoy seguro de eso. El problema no fue que no la quisiera. El problema fue que la quiso de la manera en que se quiere cuando uno tiene miedo de perder lo que se tiene. Cediendo, adaptándose, dejando que los valores del otro reemplazaran los propios poco a poco, sin que ninguno de los dos notara exactamente cuándo ocurrió el reemplazo. Los 2 años en España le habían enseñado a Rodrigo muchas cosas sobre finanzas y negocios. No le habían enseñado a decir que no. A decir, esto no está bien, y no lo voy a hacer aunque me cueste el amor o el respeto de alguien que me importa. Eso no se aprende en las aulas. Se aprende en el patio de la vida, con los errores que cuestan y con los padres que los acompañan en lugar de protegerlos de ellos. Ahí estaba mi error más profundo. No el de haberle dado la dirección de la empresa demasiado pronto, aunque eso también fue un error. El error más profundo fue haberle dado siempre el camino resuelto, la red de seguridad extendida, la posibilidad de no caerse nunca. Lo hice con amor. El amor de los padres que sufrieron privaciones y no quieren que sus hijos las sufran. Pero el resultado fue un hombre que nunca aprendió el peso real de las cosas porque siempre tuve yo los hombros disponibles para cargarlo. La cárcel, de alguna manera, es la primera vez que Rodrigo carga algo que pesa de verdad, sin que yo pueda hacerlo más liviano, sin que haya red debajo. Ojalá alcance para hacerlo más fuerte del otro lado. Don Fermín, el hombre que se quedó. Quiero hablar un momento de don Fermín Zavala, porque en esta historia, donde los traidores tienen nombre y apellido y fechas y montos,
también es justo que los leales tengan su espacio. Don Fermín llegó a Textilera Montoya cuando tenía 18 años. Su madre era costurera de maquila y su padre trabajaba en una gasolinera. Nació y creció en el mismo barrio donde está la planta principal, lo cual significa que desde niño veía el edificio de la fábrica como parte del paisaje de su vida, sin imaginar que algún día pasaría la mayor parte de su vida adulta dentro de él. Empezó cargando rollos de tela, igual que yo había empezado cargando rollos en la bodega del mercado 2 décadas antes. No le enseñé deliberadamente todo lo que aprendió. Aprendió él solo, mirando, preguntando cuando tenía una duda, leyendo los manuales de los equipos en su tiempo libre, quedándose hasta tarde cuando había un problema de producción que nadie había podido resolver. Hace 15 años le di un bono equivalente a 3 meses de su salario, porque llegó un sábado a las 4 de la madrugada cuando le avisaron que una de las máquinas principales había tenido una falla en el sistema hidráulico y se había parado. No le llamé yo. Le avisó el técnico de turno porque sabía que don Fermín era quien podía resolver ese tipo de problema más rápido que nadie. Trabajó 6 horas sin parar, y a las 10 de la mañana, la máquina estaba funcionando de nuevo. Cuando le di el bono me dijo, «No es necesario, don Aurelio. Para eso estoy». «Por eso te lo doy», le respondí, «porque sientes que no es necesario». Durante los meses en que Rodrigo fue sistemáticamente reduciéndole autoridad y quitándole reportes directos, don Fermín no se quejó. No fue a protestar a Recursos Humanos. No me llamó para decirme que lo estaban marginando. Siguió haciendo su trabajo con la misma dedicación de siempre, como si el reconocimiento fuera completamente secundario a la responsabilidad de hacer bien las cosas. Eso es lo que se llama carácter. No el carácter que se exhibe cuando las condiciones son favorables, el carácter que se mantiene igual cuando las condiciones cambian en tu contra. Después de la noche del Torre Diamante, cuando la empresa empezó su proceso de reconstrucción, una de las primeras cosas que hice fue ir personalmente a la planta a hablar con don Fermín. No en mi oficina. En su espacio, en la planta, entre las máquinas que lleva décadas conociendo. Le dije que sin él, sin su memoria institucional, sin los documentos que reunió a riesgo de que Rodrigo o alguien de su equipo se diera cuenta, el caso habría tardado mucho más en construirse y la empresa habría salido mucho más dañada. Don Fermín me escuchó con la seriedad de siempre. Luego dijo, «Esta empresa le dio trabajo a mi padre cuando yo era chico, don Aurelio. Le dio trabajo a mi hermano. A mí me ha dado trabajo 29 años. Protegerla no es un favor que le hago. Es lo mínimo que le debo». Le subí el sueldo el 40%, no porque lo comprara, sino porque la gente que hace lo correcto cuando es difícil merece que alguien lo reconozca con algo concreto además de las palabras. Las noches difíciles. La historia que se cuenta en público siempre tiene más forma que la historia que se vive en privado. La historia pública tiene arco narrativo, tiene momento de revelación, tiene clímax y resolución. La historia privada tiene noches que no duermen y preguntas que nadie puede responder, y el silencio de una casa que fue diseñada para ser habitada por más personas de las que quedan. Hubo una noche, 2 semanas después de la fiesta, en que me senté en el jardín a las 2 de la madrugada porque no podía dormir. La luna no estaba. El jardín estaba oscuro excepto por la pequeña luz que queda encendida cerca de los rosales de rosa. Me quedé ahí un rato largo, escuchando el sonido de la ciudad que nunca termina de dormirse del todo, pensando en nada en particular y en todo al mismo tiempo. Pensé en Rodrigo a los 7 años corriendo por este mismo jardín persiguiendo al perro que teníamos entonces, un labrador café que se llamaba Capitán y que vivió 14 años. Pensé en la tarde en que Rodrigo llegó llorando de la escuela porque un compañero le había dicho algo cruel, y yo no supe muy bien qué decirle, porque mi padre tampoco había sabido qué decirme en esos momentos, y uno repite los patrones que conoce más de lo que quisiera. Pensé en la última Navidad que pasamos los 3, Rodrigo, Rosa y yo, antes de que Rosa se enfermara. Habíamos cenado tarde, conversando sin prisa, y en algún momento de la madrugada me quedé dormido en el sillón mientras ellos dos seguían hablando. Y cuando desperté, la casa estaba en silencio, y la sensación de que estaban bien, de que todo estaba bien, fue tan completa que casi dolía de perfecta. No le pregunté a nadie si lo que había hecho era lo correcto.
No busqué validación. Hay decisiones que uno toma sabiendo que son las que tienen que tomarse y que al mismo tiempo van a costarte más de lo que puedes calcular de antemano. Las mejores decisiones suelen ser así. Las que no cuestan nada generalmente no cambian nada. Cuando volvió a salir el sol, me levanté del banco del jardín. Tenía frío y el cuerpo entumecido. Entré a la cocina, me serví café y me puse a revisar los correos pendientes de la empresa. El mundo seguía moviéndose. La empresa seguía necesitando atención. Los 400 empleados seguirían llegando a las 6 de la mañana. Eso era suficiente razón para seguir. Una reflexión sobre la confianza. Mucha gente que escuchó mi historia me preguntó después cómo es posible que no hubiera visto las señales antes. ¿Cómo es posible que un hombre que lleva 40 años en los negocios, que leyó estados de cuenta con los ojos cerrados, que detectó fraudes en empresas de terceros durante auditorías, no detectara el fraude en su propia empresa cometido por su propio hijo? La respuesta es sencilla, aunque no es cómoda, porque no quería verlo. La confianza ciega que uno deposita en los hijos no es irracionalidad, es amor. Es la apuesta más grande que hace un padre. Apostar a que los valores que intentó transmitir, las conversaciones que tuvo, los ejemplos que dio, el tiempo que pasó explicando y acompañando y corrigiendo con paciencia, todo eso cuajó en una persona íntegra. Apostar a eso no es estupidez. Es la esperanza que permite que el mundo funcione, que la siguiente generación reciba lo construido por la anterior y lo cuide. Cuando esa apuesta sale mal, no significa que el padre fue ingenuo. Significa que el hijo eligió diferente a lo que el padre esperaba. Que la persona tiene libre albedrío y lo ejerció de una manera que hirió. Y esa herida, la del hijo que elige contra los valores del padre que lo crió, no tiene anestesia. Llega directa y sin aviso a la parte más vulnerable que cualquier padre tiene. Lo que sí puedo decir, con el beneficio del tiempo y de la distancia, es esto: que detecté las señales y las interpreté mal, no me hace responsable de lo que Rodrigo hizo. Lo hace responsable a él. Un padre puede equivocarse en la lectura. El hijo siempre es responsable de sus actos. Esa distinción importa. No para absolverte de la tristeza, para absolverte de la culpa que no te corresponde cargar. El día que vendí los encinos. Hay un dato que dejé afuera de la historia principal porque en su momento no le di el peso que merecía, pero que ahora, con 2 años de distancia, entiendo que fue uno de los movimientos más importantes que hice. 3 semanas después de la noche del Torre Diamante, puse en venta las oficinas centrales de la empresa. No la planta de producción. Esa es el corazón operativo y no se mueve. Las oficinas centrales, el edificio de 6 pisos en el corazón del distrito financiero donde Rodrigo había instalado su despacho de cristal en el piso más alto, con vista a toda la ciudad, y muebles diseñados por algún estudio de arquitectura de nombre extranjero que cobró más por el diseño que lo que yo gané en los primeros 5 años de Textilera Montoya. No las vendí por dinero. Las vendí porque ese edificio representaba todo lo que la gestión de Rodrigo había priorizado sobre lo que realmente importaba. Representaba la imagen por encima de la sustancia, la oficina vistosa por encima del taller productivo, el título en la tarjeta por encima del trabajo en la planta. Cada vez que yo entraba ahí después de la noche del Torre Diamante, no veía las paredes de cristal ni el lobby con el logo en letras plateadas. Veía 87 millones de pesos saliendo por transferencias. Veía contratos gubernamentales con el nombre de otra empresa. Veía la sonrisa segura de Rodrigo explicándole a los inversores de Hong Kong su visión estratégica mientras el dinero que financiaba esa visión era dinero robado. El edificio estaba embrujado. No por fantasmas, sino por la memoria de lo que había pasado dentro de él. Lo vendía a un precio justo a una empresa de servicios financieros que lo necesitaba para su expansión. Usé el dinero para completar la capitalización de la planta principal, comprar equipo nuevo para las 3 líneas de producción que habían sido artificialmente reducidas en su capacidad, y crear un fondo de contingencia para los empleados en caso de que la empresa volviera a pasar por una crisis. Mudamos las oficinas administrativas a un edificio más pequeño y más funcional, a 2 cuadras de la planta. Sin lobby impresionante, sin muebles de diseño, con buena iluminación, buena ventilación y espacios que permiten que la gente trabaje bien sin gastar energía en impresionar a quien entra.
Ingrid Pacheco aprobó la decisión sin dudar. Las empresas que gastan demasiado en parecer lo que son suelen terminar sin ser lo que parecían, dijo. Era una frase que yo podría haberle dicho a Rodrigo hace 3 años si hubiera sabido que necesitaba escucharla. Lo que el trabajo duro realmente enseña. Hay algo que quiero decir para quien esté escuchando y que tal vez está en un momento de su vida en que se pregunta si vale la pena seguir construyendo, si el esfuerzo que pone tiene sentido, si hay algún día en que las cosas se pondrán en su lugar. El trabajo duro no garantiza que nadie te traicione. No garantiza que las personas en quienes confías no vayan a fallarte. No garantiza que el mundo sea justo con el esfuerzo que pones. Lo que garantiza es algo diferente y más importante. Que cuando llegue la traición, cuando llegue el golpe que nadie espera, tendrás algo sólido donde pararte. Tendrás el conocimiento real de lo que construiste, cómo lo construiste, por qué aguanta. Tendrás la red de personas leales que se forman alrededor del trabajo honesto, porque el trabajo honesto los atrae como el buen material atrae a los buenos artesanos. Y tendrás, sobre todo, la certeza de que no necesitas que nadie valide lo que has hecho, porque lo que has hecho habla por sí solo. Eso fue lo que me permitió sentarme en ese cuarto de seguridad del Torre Diamante y escuchar los planes de mi hijo sin desmoronarme. No la rabia, no el orgullo, la certeza de que lo que había construido era real, que las escrituras estaban a mi nombre, que los libros de contabilidad decían la verdad aunque los últimos 3 años hubieran sido manipulados, que 400 familias seguían teniendo trabajo porque 40 años de trabajo honesto habían creado algo que podía sobrevivir incluso a la traición de quien lo dirigía. El trabajo duro te da raíces. Y con raíces, los árboles sobreviven las tormentas. Eso es lo que quiero que te lleves de esta historia si te llevas algo. No el drama, no la justicia poética de la noche del Torre Diamante, sino esto, las raíces. Plántalas, cuídalas. No te distraigas demasiado tiempo mirando las ramas de los que parecen crecer más rápido sin raíces. Los árboles sin raíces se caen con el primer viento fuerte. Los que las tienen se doblan, se sacuden, a veces pierden ramas, pero se quedan de pie. Sigo construyendo. Eso es todo lo que tengo que decir. El senador Fuentes y los inversores de Hong Kong. Algo que no mencioné y que merece su espacio es lo que ocurrió con los invitados importantes después de esa noche. El senador Fuentes me llamó al día siguiente a las 9 de la mañana. Era una llamada breve, directa, del tipo que hacen los políticos hábiles cuando quieren reposicionarse ante una situación que cambió de dirección durante la noche. Me dijo que lamentaba lo ocurrido, que confiaba en que Textilera Montoya encontraría la estabilidad que merecía y que él personalmente estaría dispuesto a apoyar cualquier gestión que la empresa requiriera ante las instancias gubernamentales con las que tuviera relación. Era su manera de decirme que estaba de mi lado ahora que sabía quién era el dueño real. Le agradecí la llamada. No le guardé rencor por haber estado en esa mesa escuchando el discurso de Rodrigo. Los políticos se mueven en función de la información que tienen. Esa noche la información que tenía era que Rodrigo era el director de una empresa exitosa y que su suegro era un empresario respetable. Ambas piezas de información resultaron ser falsas. No era su culpa haberlas creído. Lo que sí noté fue que en los meses siguientes, cuando Ingrid Pacheco empezó a gestionar la renovación de ciertos contratos con dependencias gubernamentales, las puertas que antes se habían cerrado de manera inexplicable durante la gestión de Rodrigo se abrieron con una fluidez que no era coincidencia. El senador Fuentes tenía contactos útiles y la voluntad de usarlos en la dirección correcta. Los 2 hombres de Hong Kong representaban a un fondo de inversión asiático que llevaba meses en conversaciones con Rodrigo para una posible participación minoritaria en Textilera Montoya. Rodrigo les había presentado proyecciones financieras que, a la luz de la auditoría de Barragán, resultaron ser una combinación de datos reales manipulados al alza y proyecciones completamente inventadas. Cuando el fondo se enteró de la realidad de la situación, su respuesta fue retirar cualquier interés en la empresa. Sin embargo, 6 meses después, cuando Ingrid Pacheco había tomado el control total y los resultados del primer trimestre bajo su gestión mostraban números reales y sólidos, ese mismo fondo nos contactó nuevamente. Esta vez la conversación fue diferente. No había promesas infladas ni proyecciones fantásticas.
Había números verificables, una estrategia clara y una directora general que podía responder cada pregunta con datos, no con presentaciones de colores. La participación del Fondo Asiático en Textilera Montoya se cerró 7 meses después de la noche del Torre Diamante, con condiciones justas para ambas partes. Fue la primera inversión extranjera en la historia de la empresa. El día que firmamos, Ingrid me llamó desde el despacho donde se había firmado el acuerdo y me dijo: «Don Aurelio, a veces las crisis limpian el camino para lo que tiene que llegar». Tenía razón. Sobre Rosa, mi esposa. No puedo terminar esta historia sin hablar de Rosa, mi esposa, aunque ella ya no pueda escucharla. Rosa Medina de Montoya fue, durante 35 años, la persona que mejor me conoció en el mundo. Mejor que yo mismo en muchos momentos. Tenía una capacidad que yo nunca logré desarrollar completamente. La capacidad de ver a las personas como son en lugar de como uno quisiera que fueran. No era crueldad, era claridad. La claridad de quien tiene el corazón limpio de expectativas propias sobre los demás. Ella vio desde el principio que Rodrigo tenía una fragilidad que yo no quería reconocer. No me lo dijo de manera directa porque Rosa sabía que las verdades que uno no está listo para escuchar no se dicen de frente. Se plantan como semillas y se deja que el tiempo las haga crecer hasta que el otro puede verlas por sí mismo. Pero hay cosas que ella dijo a lo largo de los años que hoy, en retrospectiva, escucho con una claridad que no tuve cuando las escuché por primera vez. Una vez, cuando Rodrigo tenía 28 años y yo ya le estaba dando responsabilidades importantes en la empresa, Rosa me dijo mientras desayunábamos: «Aurelio, ten cuidado de no darle tanto apoyo que no aprenda a pararse solo». No me dijo que Rodrigo era débil. Me dijo que el apoyo mal dado puede producir debilidad aunque se dé con amor. La escuché, la entendí en abstracto, y seguí haciendo lo que hacía porque cambiar la manera en que uno quiere a un hijo es una de las cosas más difíciles que existen. 5 años han pasado desde que Rosa se fue. La echo de menos de maneras que no tienen nombre en ningún idioma. La echo de menos en las decisiones grandes, cuando necesito la voz que me devuelva las cosas a su proporción correcta. La echo de menos en las decisiones pequeñas, cuando no sé qué quiero cenar y me doy cuenta de que durante 35 años alguien cocinaba lo que le parecía bien, y a mí siempre me había parecido bien también. La echo de menos en el silencio de la casa los domingos por la tarde. Pero sobre todo la echo de menos en este momento de la historia. Porque me habría gustado que estuviera aquí para ver que la empresa sigue en pie, que don Fermín sigue cuidándola, que Ingrid Pacheco la está llevando a lugares que yo no habría podido imaginar, que Rosa, nuestra hija, es una mujer íntegra que tiene al lado un hombre bueno que la trata como merece, que su jardín sigue floreciendo. Y que Rodrigo, aunque el camino fue el más difícil que ninguno de los dos habríamos elegido para él, está aprendiendo por fin el valor de las cosas que cuestan. Rosa habría dicho que hay que celebrar eso, aunque duela, aunque el precio haya sido tan alto. Hay que celebrar que la persona siga teniendo posibilidad de crecer. Tenía razón, como casi siempre. Epílogo. 2 años después, un martes por la mañana. Es martes, 7:15 de la mañana. Estoy en la planta de producción de Textilera Montoya bebiendo café de una taza de plástico azul que tiene el logo de la empresa y que cualquiera puede tomar del dispensador que está junto a la puerta de la sala de reuniones. La misma taza que usan los operadores de las máquinas y los técnicos de mantenimiento y los administrativos cuando bajan a ver cómo va la producción. La planta huele a aceite de máquina y a tela caliente. Los dos olores que más claramente me devuelven a los 20 años, cuando todo esto era todavía una idea que podía caber en 4 metros cuadrados de local. Hay un ruido constante, rítmico, casi musical si uno aprende a escucharlo. El sonido de las máquinas trabajando a plena capacidad, las 5 líneas de producción funcionando sin artificios, produciendo lo que se comprometieron a producir, a tiempo, con los estándares de calidad que llevan décadas siendo nuestra mejor tarjeta de presentación. Ingrid Pacheco llega a las 7 en punto todos los días. Hoy ya está en su oficina, que tiene el escritorio lleno de papeles y una planta de cactus en la ventana que es lo único decorativo que tiene el espacio. La vi al pasar y le hice un gesto.
Me devolvió el saludo con la concentración de quien está en medio de algo importante y no necesita interrumpirlo para reconocer que te ve. Don Fermín está en la línea 3 supervisando el arranque del turno. Cumplió 50 años el mes pasado. Le hicimos una pequeña fiesta en el comedor de la planta, con pastel y café y la presencia de todo el equipo de su área. Me pidió que no fuera demasiado grande ni demasiado larga, porque él no es de los que disfrutan estar en el centro de la atención. Le hice caso. Fue exactamente del tamaño correcto. Rosa me llamó anoche para decirme que aceptó el nuevo trabajo. Va a coordinar un programa de formación técnica para mujeres en comunidades rurales. Es exactamente el tipo de trabajo que Rosa, mi esposa, habría aplaudido con la misma genuinidad con que aplaudía cada cosa que valiera la pena. Martín, su esposo, va a seguir dando clases. Van a estar bien. De Rodrigo no sé nada desde la última carta, la que mencioné antes, la de las mesas. Salen 7 meses y las cosas siguen como van. No sé qué va a pasar cuando salga. No tengo respuesta preparada para ese encuentro. Solo sé que si sale siendo el hombre que hace mesas que quedan parejas, que aprende a trabajar con la materia en lugar de contra ella, entonces habrá un espacio para hablar. Y si no sale así, la puerta que le dejé abierta seguirá estando ahí. Las puertas buenas no se cierran de golpe. Se van cerrando o abriendo según lo que uno lleva en las manos cuando llega a ellas. Termino el café. Dejo la taza azul en el dispensador para que alguien más la use. Camino hacia la salida de la planta y al pasar por la línea 3, don Fermín levanta la vista de lo que está revisando y asiente. Yo asiento también. No hacen falta más palabras entre dos personas que se conocen desde hace casi 3 décadas. Salgo al estacionamiento. El Tsuru blanco está donde siempre. Arranca a la primera, como siempre. Manejo por la ciudad que construí, en parte, con mis manos. Y pienso que 72 años no es el final de nada. Es solo el número que aparece en los documentos. Lo que uno tiene a los 72, si vivió bien, es exactamente lo que construyó. Nada más. Nada menos. Sigo construyendo.